Buenas tardes, alumnos. Vamos a ver el tema de hoy, un ejemplo de programación con macros, por lo cual voy a compartir mi pantalla y vamos a ponernos a trabajar. Vamos a abrir el Excel, donde vamos a plantear un ejercicio. Vamos a abrir un documento nuevo. En el documento nuevo, el ejercicio que queremos plantear es el siguiente. Como está... Bueno, ahí como está el ejercicio planteado. Vamos... Bueno, se trata de hacer un ejercicio que dice, escriba una macro donde se calcula el capital final de un interés simple con la fórmula F es igual a C más C por I sobre 100 por T. O sea, esta es la fórmula del capital, el capital simple, y donde cada una de estas variables C es el capital y el interés y T es el tiempo puesto, los cuales son variables que se ingresan por teclado. O sea, nosotros queremos calcular eso. A ver si... Bien, ahí tenemos el enunciado. ¿Y qué tenemos que hacer? Crear una macro donde se va a utilizar estas variables y vamos a obtener este cálculo. Entonces, un programa es un cálculo que es una serie de pasos que nosotros hacemos secuencialmente para obtener un resultado. Entonces esa serie de pasos va a ser escribir estos pasos, hacer este cálculo, y el resultado sería mostrar cuál es el interés, el capital final. El resultado de esta operación tendríamos que mostrarlo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una macro. Como vimos en las clases anteriores, podemos crear una macro desde el menú Vista, que tiene un iconito de macros, y nos permite grabar una macro. Podemos crear una macro así, o también desde el desarrollador tenemos la opción de grabar macro. Aquí tenemos macros,
que también si le damos clic nos salta la pantalla de creación de macros. Pero vamos entonces a crear una macro simple que, como vimos en la clase pasada, grabamos una macro y nos crea por defecto el código. Si damos grabar macro, se llama macro 1 en este libro y tiene un acceso que yo le puedo poner cualquier letra, no sé, K, por ejemplo, control y K, es como un acceso directo para que se ejecute la macro. Y aquí le vamos a poner ejemplo de macro. Entonces empieza a grabar. Yo escribo cualquier cosa aquí en esta casilla A2. Sigue grabando, ¿no? Le doy Enter. Me sigue grabando. Si ustedes se van acá abajo, está como grabando el iconito. Puedo detenerlo desde ahí o detener la grabación desde acá. Detengo la grabación. Entonces ya se ha creado una macro que solo me escribió en esa línea. Si yo lo borro y presiono Control K que había dicho, se ejecuta la macro y me escribe esa palabra que había escrito al grabar la macro. Yo la estoy ejecutando presionando el botón Control K. Si podemos ir acá y ver el cuadrito que nos dice que ya ahora existe una macro llamada macro 1, que podemos ejecutarla, hacer paso a paso o modificarla. Entonces, si abrimos el botón de modificar, vamos a ver qué es lo que nos escribió la macro. Entonces, una macro comienza con el comando sub y termina con ensub. Una macro sería una forma de programar y el código en el que está escrito es en Visual Basic. Lo que está entre comillas simples son comentarios. Y esto es lo que nos hace los pasos de instrucciones que se hacen una debajo de la otra, es nuestro programa en realidad. Es una serie de pasos que en este caso solamente escribe esa palabra, ejemplo, en las celdas que están activas y seleccionadas. Como yo lo hice solamente para crear, ahora voy a crear para resolver nuestro problema. Si viene aquí, lo voy a ampliar para que veamos y volvamos a leer. En todo programa, siempre es bueno leer y para saber qué es lo que tenemos que hacer. Entonces leamos, escribe una macro, escribimos una macro, donde se calcula el capital final. Entonces, ¿qué va a ser el capital final? Dice, es el que se calcula con esta fórmula. Capital final es igual a C más C por el interés. Esto dividido en 100 es el porcentaje, ¿no? Y por el tiempo que... Esta es la fórmula de capital simple, que es matemático y financiero. Es cuando ustedes van, por ejemplo, al banco y quieren hacer un plazo fijo, seguramente van a necesitar esto. ¿Cuál es el capital que van a ingresar? ¿Cuál es la tasa que les va a pagar el banco? ¿Y por cuánto tiempo van a dejar ese plazo fijo, por ejemplo? Entonces, utilizando esta fórmula, yo puedo obtener el capital final que después de ese tiempo me van a pagar con ese interés este capital final. Es lo que yo tengo que calcular. Bien, entonces dentro de la macro, esto como es lo que creó de ejemplo, ¿no es cierto? Yo lo borro todo, no me interesa el ejemplo, simplemente lo hice para crear una macro. Entonces comienza la macro y finaliza la macro.
¿Y qué tengo que hacer acá? Yo tengo que calcular el capital final. Y otra cosa importante, que el capital, el interés y el tiempo son variables que se ingresan por teclado. Aquí quiere decir que son variables, o sea, son datos o informaciones que van a cambiar cada vez que yo ejecute el programa. En un momento va a valer un valor y después que se le ingrese por teclado va a valer otro. Si yo lo vuelvo a ejecutar, según lo que el usuario me ingrese, va a variar ese valor, pero yo necesito tenerlo por eso como una variable. ¿Qué sería una variable entonces? Sería un espacio de memoria que yo reservo para que el usuario pueda guardar un valor o el programa pueda guardar un valor y después yo lo tenga que utilizar en un cálculo, en este caso para hacer el cálculo del capital final. Entonces yo tengo acá variables que son el capital, la tasa y el tiempo. Esas son mis variables. Yo puedo definirlas aquí con una variable que dice, una instrucción que se llama dim, y decimos que el C es as integer, que es un número entero. Enter. Porque los valores que van a ingresar acá, como el interés, por supuesto, el tiempo va a ser entero, el capital, pueden ser, esto es el tipo de interés, puede ser, en realidad puede ser doble, si es con doble, haz doble. Porque puede ser con comas. Cuando es con comas, o sea, un valor con comas, se define que es una variable de tipo doble. Entonces yo, con esta instrucción, yo dimensiono una variable del tipo doble. Puede ser doble, entero, según el cálculo que yo tenga que hacer. Si es con coma, se le pone doble, que es una forma de representar los valores con comas. Pero bueno, el ejemplo es que yo voy a necesitar 3 variables. O 4 en realidad. Yo lo copio 4 veces porque en realidad una tasa de interés o el interés, también puede ser doble. Tengo que definirlo con otro nombre, no puedo hacerla con la misma porque el interés, el tiempo y el resultado final, que yo lo voy a guardar en una capital final. Se va a llamar capital final. Bien. Entonces yo descompongo en qué variables yo necesito. O sea, yo necesito guardar en un espacio de memoria un determinado valor, que puede ser entero, doble, según el programa que tengan ustedes, ¿no? En este caso, se define que son variables y yo solamente le estoy reservando un espacio. Le estoy diciendo que hay una variable que se llama C, o yo puedo ponerle el nombre capital, o puedo ponerle acá interés, o puedo ponerle acá tiempo, o las letras que se me ocurran. Para hacer un simbolismo con lo que está representado ahí, lo vamos a representar con esas mismas letras. Pero sería el nombre de esa variable y el tipo de esa variable.
y que tengo que calcular, me dicen, con esta fórmula. Acá F, en realidad vamos a poner F mayúscula, a ver si lo entiendo, para representar que es F mayúscula, que es el capital final. Acá cada instrucción, esto sería entonces código en Visual Basic, sería un programa, una serie de pasos, estamos ahora descargando las variables, y cada vez que finaliza la instrucción le doy Enter, y se pasa abajo, entonces el programa va a ir paso por paso declarando estas variables, y en un paso tengo que ingresarles por teclado esas variables. Yo acá es como represento el espacio, separo, lo guardo ese espacio para que después el usuario me introduzca un valor por teclado. Para introducir un valor por teclado, yo necesito una función aquí que se llama input box. Entonces yo, ¿y cómo le digo que esa introducción de valor por teclado se guarde en la variable C de capital? Yo le digo que C es igual a esa función que se llama input box, abro paréntesis, ahí les sale la ayuda de que lo que generalmente va entre paréntesis y entre comillas, un mensaje, que es el mensaje que va a leer el usuario. Introduzca el capital. Introduzca el capital. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Le doy Enter. Entonces en esta instrucción estamos utilizando esta función que se llama input-box, que le está diciendo, le va a salir un mensajito, un cuadro de texto donde le va a decir introduzca el capital. Y el valor introducido por el teclado lo va a guardar en nuestra variable C. Entonces, estas tres variables que dicen que se introducen por teclado, vamos a usar ese mismo input-box, que es la forma de ingresar texto, un valor a una variable en Visual Basic. Entonces, como eso ya lo tengo una sola vez, yo tengo tres variables que tengo que ingresar, que son el capital, el interés y el tiempo. Y acá, en lugar de repetir esto para que no me dé error, tengo que ponerle I. Tengo que ponerle acá el tiempo T. Y acá obviamente tengo que decir interés. Y aquí tengo que cambiarle por tiempo. Entonces esta es la forma de poder ingresar valores por teclado a una variable y asignársela a una variable. Entonces una vez que los ingrese yo tengo que calcular según como dice esa fórmula. F es igual. ¿A qué va a ser igual? Y la fórmula dice que es igual a C más, o sea, el capital más, entre paréntesis, o sea, el interés que yo voy a tener de ese capital. El interés que se obtiene es multiplicar el capital C por asterisco, sería, por el interés, pero entre paréntesis, el interés dividido 100, porque es un porcentaje, cierro paréntesis, y lo multiplico por el tiempo. Entonces estoy haciendo ese cálculo. Esto es una fórmula.
Y las fórmulas en cualquier lenguaje de programación se resuelven así como se resuelven matemáticamente. Ustedes cuando resuelven una fórmula matemáticamente tienen que aplicar separación de términos y tienen que, lo primero que tienen que hacer es lo que está entre paréntesis. Entonces este número lo dividen por 100, a la computadora también va a hacer ese mismo cálculo, va a separar por términos, va a primero tener el C, después todo este miembro es el que va a resolver. Y dentro de ese miembro va a resolver lo que está entre paréntesis primero. Entonces, al I lo va a dividir por 100, lo va a multiplicar por C, y luego a eso lo va a multiplicar por tiempo, y a todo eso que sacó lo va a sumar al capital original, digamos. Bien, entonces yo hago ese cálculo y lo guardo en mi variable que le dije que es el capital final F. Y ahora yo tengo que mostrar ese resultado. Para mostrar el resultado, nosotros nos valemos de otra función en Visual Basic que se llama MSGBox. Como tengo que mostrar, no tengo que guardar nada, sino que es como que una operación inversa al input. Input es como ingresar. Y MSGBox es como mostrar por pantalla, quiere decir. Entonces vamos a poner esa función que se llama MSGBox. Y abrimos paréntesis. Y entre comillas ponemos el mensaje que queremos mostrar. Entre comillas ponemos el capital final es 2 puntos, cierro comillas. Y acá voy a agregarle el F que calculé allá. ¿Cómo agrego el F? Con una operación de concatenación que se llama ampersand. Concatenación más, como que estoy sumando caracteres F. Y cierro el paréntesis de acá. Entonces, todo programa es como si fuera una caja negra donde tiene una entrada o varias entradas y una salida o una respuesta. Entonces una serie de pasos de mi programa es que yo hago esta serie de pasos y la salida sería mostrar el resultado. Si yo no muestro el resultado es como que si no le informo nada al usuario, lo estoy haciendo, está mal mi programa. Ahora, si tampoco le doy la opción de que pueda ingresar datos a mi programa, también estaría faltándole algo. O sea, quizás hacer un cálculo constante sin que pueda variar es como que hacer algo incompleto. Entonces, yo ya escribí esta macro. Lo podemos ejecutar de aquí. Cambiamos esta macro. La ejecutamos. Entonces, cuando vamos ejecutando, nos aparece este es el input box, que sería un mensaje con input donde se le da la oportunidad de que se ingrese por teclado. El capital, yo voy a decir que es 100. Le voy a aceptar. Ahora me dice introduzca el interés. El interés va a ser del 10%. Voy a aceptar. Y el tiempo, 30 días. 30 días. Le voy a aceptar. Y el capital final es 400. Entonces, ahí me está mostrando, este es el MSG Box que yo he estado utilizando. Bien.
Entonces vimos la forma de hacer una macro, la forma de hacer un cálculo y la forma de mostrar mensajes. Entonces yo con estas herramientas yo puedo hacer ya cualquier programa. Vamos a ver otra estructura también que se utiliza, por ejemplo, que es la condicional. La condicional es cuando nosotros tenemos una condición y nuestro camino nos da dos alternativas. O se hace algo, según si una condición es verdadera, se hace algo. Y si esa condición es falsa, se hace otra cosa. Esa es la condicional. Se escribe como if. Yo acá terminé, digamos, este ejercicio, ya quedaría ahí. Lo que faltaría agregar es un botón para que se ejecute nuestra macro en un botón. Bueno, esto lo borro porque estaba de prueba. Póngase que yo para ejecutar mi macro desde la ventana de desarrollador puedo insertar un botón de comando. ¿Sí, no? Formulario, cuadro de grupo, botón de comando, ¿sí, no? Botón de comando que lo dibujo ahora aquí. Y con el segundo botón del mouse, si le doy clic sobre el segundo botón del mouse, yo ya tengo que asignarle la macro. Bien, en realidad el botón que tengo que ponerle para que me habilite la macro es el botón de formulario. Este lo elimino. Yo acá tengo que insertar el botón, el primero que está acá. Y acá dibujo el botón. Y ahí me da la opción de que yo pueda elegir qué macro se va a asignar con ese botón. Elijo la macro 1 y le doy a aceptar. Entonces ahí está el botón que ahora se va a ejecutar la macro cuando yo apriete ese botón. Entonces introduzco el capital, 100, le doy enter, introduzca el interés, el 3%, le doy enter, el tiempo, 30 días, le doy enter y me dice el resultado final del capital es 190. Ok. Y ahí finaliza la macro. Entonces tenemos como con un botón hemos creado la macro ahora entonces vamos a modificar, vamos a dar un ejemplo de otra macro con la condición sí. Vamos a la red de macros. La macro 1 vamos a modificar. Bien, en la pantalla de código de Visual Basic que nos abrió, al modificar, digamos, esa macro, yo puedo crear otra macro. Entonces, control P, pero le voy a llamar macro 2, entonces tiene que llamar igual. De manera que le estoy diciendo que comienza una macro y termina otra macro. Y lo que vamos a hacer es comparar dos números nomás. Vamos a comparar dos números. Y vamos a preguntar si si uno es mayor que el otro.
Pero vamos a trabajar con números enteros. Por ejemplo, número 1, esto es una variable, y lo vamos a poner como entero, integer. Voy a copiar otro número, control C. Yo voy a ingresar por teclado dos números, voy a comparar y voy a dar el resultado de cuál es mayor de los números ingresados. Lo voy a mostrar por una caja de texto. Entonces este lo voy a poner número 2. Entonces si los quiero ingresar por teclado, tengo que poner el número 1. Número 1 es igual a un input box. Ingrese el primer número, lo vamos a decir en nuestro programa. Ingrese el primer número. Y cierra con paréntesis. Número 1. Esto tenemos que escribirlo siempre igual, porque si estamos haciendo referencia a otra cosa, si llamo número 1, acá también tenemos que ponerlo igual. Entonces yo creo dos variables, número 1 y número 2, y voy a escribir ingrese el segundo número. Segundo número. Y quiero decir, de esos números que ingresó, ¿cuál es el mayor? Entonces tengo que compararlos. Por eso cuando yo comparo, ahí hay una condición. Una condición sería algo que es susceptible de ser verdadero o falso. Cuando yo comparo algo, utilizo la palabra if y entre paréntesis pongo la condición. Si número 1, número 1 es mayor con el signo mayor es mayor que el número 2, cierro paréntesis, then, entonces, yo lo que tengo que mostrar es que si el número 1 es mayor que el número 2, yo voy a mostrar un cartel que diga que el primer número es mayor. Es mayor entre comillas, paréntesis, con la función msgbox. Esto entonces le estoy diciendo mostrar en pantalla que el primer número ingresado es mayor. Ahora, si esto es falso, se utiliza el else. Y si es falso, yo digo que eh, eh, en if. Bien. Ustedes ven que se ha puesto, cada vez que yo utilice un comando especial de Visual Basic, lo ponen azulcito. En azul es el comando, es la instrucción, que sería cómo se escribe, cómo es la sintaxis. El número, el segundo número,
el segundo número ingresado es mayor. Bueno, ahora el ejemplo es para ver una condicional. Entonces yo tengo una macro 2 que hice otra macro 2, donde defino dos variables. Una se llama número 1, que es entero, y la otra se llama número 2. Esas variables van a ser ingresadas por teclado, donde el usuario va a ingresar, se le va a mostrar este cartel y va a ingresar el número 1. Y va a ingresar luego un segundo número en la variable número 2. Y acá utilizamos una condicional que va a comparar el número 1, si es mayor que el número 2, entonces va a ser. Y si no, yo acá me está faltando, ¿qué pasa si son iguales? Yo tendría que preguntar si son iguales, pero por ahora vamos a decirle que tendría que preguntar acá si el número 1 y el número 2 son iguales. Pero primero vamos a ver si está funcionando esto. Tengo la macro sus 2. Y entonces yo voy acá, voy a escribir otro botón, el primer botón, acá, compara números. Y le asigno la macro 2. Ah, mira. Ingresa el número, yo ingreso el 3. Aceptar. Ingreso el número 7. Aceptar. El segundo número ingresado es mayor, porque yo ingresé el 3 y el 7 es mayor. Entonces ahí estaría el ejercicio de la condicional. Pero bueno, faltaría de modificar desde aquí, vamos a ir a macros, esta macro 2, porque ¿qué pasa cuando son iguales? Yo tengo que preguntar en realidad si son iguales, tengo que mostrar un cartel que digan que son iguales. Porque si son iguales, acá este no es mayor, no es menor. Si son iguales no me va a mostrar nada, porque tampoco si es menor no estoy diciendo, cuando sean iguales no le estoy diciendo nada, entonces el programa no va a hacer nada. Por lo que yo tengo que mostrar es preguntar antes si son iguales para que pueda entrar en estos dos. Entonces vamos a agregar acá adelante otra condición, que todo esto lo va a hacer si es que son iguales. Volver. Si número 1 es igual, acá se pone con doble, si es igual al número 2, si, o mejor ponemos si es distinto. Si es distinto sería mejor. 60 al 62. Si son distintos, va a entrar y va a hacer esto. Todo esto lo voy a colocar un reglón, esto se llama identar el código, porque yo quiero que todo esto lo haga cuando sean distintos. O sea, si el número 1 es distinto, va a ser 0. Y acá al final le faltaría un end if.
vamos a poner un else, si no. Else. ¿Y qué pasa cuando, si son, si son distintos, o sea, si no son distintos, son iguales? Y entonces acá yo, si son iguales, entonces ahí yo voy a poner el mensaje que son iguales. Números son iguales. Bien, entonces es la estructura de la condicional. Si un número es distinto al número 2, o sea, si es distinto, entonces va a entrar y va a hacer todo esto, porque son distintos. Entonces va a decir, si uno es mayor que el otro, el primero es mayor o el otro es mayor. Ahora, si no son distintos, entonces son iguales, porque si no son distintos, la negación de esto significa que son iguales. Los números son iguales. Entonces veámoslos acá. ¿Qué pasa si yo coloco el 4 en aceptar y como el segundo número vuelvo a colocar el 4? Los números son iguales. Entonces yo voy probando mi programa cada vez ejecutándolo con diferentes números en mis variables. Pongo el 7, el primero, y el segundo pongo el 1. El primer número ingresado es el mayor. Ok, bien. Bueno, entonces ahí vimos como repaso, vimos cómo crear, cómo resolver un programa, las entradas, estas serían entradas por teclado, los input box, las salidas, los mensajes de salida que nosotros queremos mostrar al usuario. Vimos resolución de una fórmula, o sería una resolución matemática, un proceso, un cálculo que se realiza. Y vimos una estructura condicional, que si algo es susceptible de ser verdadero, si eso es verdadero, se hace lo que está luego del then, se hace todo esto. Y si es falso, se hace lo que está después del else, que es falso. Y tiene su finalización que indica inicia la instrucción if y termina la función if. Bien, entonces esta forma de hacer un programa lo estamos viendo un poco en Visual Basic. Vimos la definición de variables, cómo las utilizamos si son enteras o si son dobles, una condición, pero la estructura lógica también nos está diciendo de que si se comparan cosas, se observa un valor de verdad en esta condición, se va a hacer algo. Lo que yo le coloque después del then lo va a seguir haciendo. Son como que se abren dos caminos. O hago esto o hago esto otro según esta condición. Bien, entonces esto es todo por la clase de hoy. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan buenas tardes.